Nadie podía con los gemelos del millonario Victor Langford, niños marcados por el abandono y el silencio tras perder a su madre. Él, distante y frío, trataba a sus hijos como un problema más y a las niñeras como piezas desechables. Pero una mujer sencilla llamada Margaret cruzó esa puerta sin títulos ni promesas y cambió sus vidas para siempre. Escucha cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia del corazón triunfó sobre todo lo demás. Nadie duraba más de una semana. En la mansión de Victor Langford, las puertas giratorias no estaban en la entrada, sino en la habitación de servicio. 17 niñeras, todas recomendadas por las mejores agencias de Nueva York, habían llegado con sonrisas profesionales, currículums impecables y promesas de tener todo bajo control. Ninguna volvió a salir igual. Algunas renunciaron en lágrimas al tercer día. Otras simplemente dejaron una nota. Una incluso presentó una demanda por daño emocional. Victor Langford, empresario multimillonario del sector tecnológico, llevaba años navegando entre consejos de administración, inversiones y titulares de revistas. Pero en casa era otra historia. Tras la pérdida repentina de su esposa, se encontró solo con dos gemelos de 6 años, Noah y Nathan. Rubios, encantadores, perfectamente vestidos y completamente ingobernables. Desde fuera, todo parecía ordenado, pero adentro, el silencio de los pasillos escondía una realidad incómoda. Los niños no hablaban con nadie, no obedecían, no sonreían, no buscaban afecto ni lo aceptaban. Si alguien intentaba acercarse, respondían con una frialdad sorprendente. Eran pequeños, sí, pero habían aprendido a protegerse como adultos heridos. Víctor no era cruel, solo estaba ausente. Asumía que todo podía arreglarse con dinero, así que firmaba cheques y aprobaba contratos mientras delegaba el amor, la paciencia y la atención en desconocidas que duraban menos que las flores del jarrón del salón. Para él, los sentimientos eran asuntos secundarios, y en cuanto a las niñeras que abandonaban, simplemente las reemplazaba. Fue entonces cuando llegó ella, Margaret Evans, sin agencia, sin universidad, sin una carta de recomendación oficial, solo una llamada del jardinero, quien dijo que conocía a alguien que podía dar una mano por unos días. Una mujer de mediana edad, de piel oscura, con voz suave y manos firmes. Llevaba un bolso de tela gastado y unos zapatos que habían vivido más historias que muchos de los muebles de la casa. Cuando Víctor la vio por primera vez, apenas levantó la mirada de su laptop. «¿Es para los niños, verdad?», preguntó sin emoción. «Sí, señor», respondió ella con respeto. «2 días», dijo él, sin esperar respuesta. «Luego, usted misma se irá». Esa frase no era una amenaza. Era una declaración basada en años de experiencia. Nadie aguantaba, nadie quería quedarse. Pero Margaret no parecía afectada, no intentó impresionar, no habló de métodos pedagógicos ni de diplomas, solo se dirigió al ala donde estaban los niños y cerró la puerta con un suave clic. Nadie esperaba nada de ella. Era, a los ojos del personal, solo una mujer más con esperanza vacía. Algunos la observaron con lástima, otros con desdén, pero ella no pareció notar nada de eso. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando tostadas, para los niños, no para ella. Y esa fue la primera señal de que Margaret Evans no era como las demás. Los primeros días no fueron distintos de lo que habían vivido las niñeras anteriores. Nathan escondía objetos personales de Margaret, su reloj, sus llaves, una libreta donde anotaba recetas. Noah rompía a propósito los lápices recién sacados del cajón. Una tarde, vaciaron una caja de cereales en el pasillo, solo para ver si ella resbalaba. Pero Margaret no alzó la voz, no los regañó ni se quejó, simplemente recogió en silencio, con una serenidad que desconcertaba incluso al personal de limpieza. A veces murmuraba canciones mientras barría, viejos cantos del sur, de esos que no están en ningún disco, pero que nacen del corazón. El cuarto día, cocinó pan de maíz para el desayuno.
No usó la cocina industrial del ala este, sino una sartén común de hierro pesado. El olor llegó hasta el despacho de Víctor. Por costumbre no bajaba a comer con los niños, pero ese aroma tenía algo familiar, algo que no había sentido en años. Mientras tanto, en la cocina, los gemelos comían en silencio. Margaret no los miraba fijamente, no los interrogaba, solo les servía el jugo y decía: «Cuando terminen, dejen el plato en el fregadero, por favor». Nathan, sin pensarlo demasiado, lo hizo. Noah lo miró sorprendido, no porque su hermano hubiera obedecido, sino porque lo había hecho sin que nadie lo forzara. Esa tarde, Margaret apareció en la biblioteca con un cuento bajo el brazo. No era un libro nuevo ni de tapa dura, era uno que había llevado ella misma, con las esquinas dobladas y dibujos simples. «Este me lo leía mi abuela cuando tenía miedo a la lluvia», explicó. Los niños no respondieron, pero tampoco se fueron. Escucharon hasta el final. Así pasó una semana, luego 2. El personal comenzó a notar pequeños cambios. Los hermanos ya no gritaban al mismo tiempo, no lanzaban juguetes, no cerraban las puertas con fuerza. Un día, uno de los cocineros comentó en voz baja: «Creo que esos dos están empezando a reírse». La noticia llegó a Víctor de forma indirecta. Primero fueron comentarios aislados, luego observó algo por sí mismo. Encontró a Noah apuntando en silencio en el suelo y a Margaret sentada cerca, cosiendo. No hablaban, no hacían ruido, pero había paz. Aún así, no todos estaban contentos con su presencia. La hermana de Víctor, Amanda, llegó una mañana con su tono habitual de superioridad. Al verla, frunció el ceño. «¿Esta es la nueva niñera?», preguntó. «¿La trajiste tú o salió de la cocina?». Margaret respondió con calma: «A veces las mejores cosas salen de la cocina, señora, especialmente cuando nadie las espera». Los comentarios no cesaron. Algunos invitados la miraban por encima del hombro, otros murmuraban cuando ella pasaba. Pero Margaret nunca se defendió, nunca discutió, solo continuó haciendo su trabajo. Una noche, Víctor se levantó temprano, incapaz de dormir. Al pasar por el corredor, escuchó un suave murmullo. Se asomó y vio algo que le apretó el pecho. Nathan, sentado en el regazo de Margaret, con la cabeza apoyada en su hombro. Ella le cantaba una melodía sin letra, mientras lo acunaba suavemente. Víctor no dijo nada, pero algo en él, por primera vez en mucho tiempo, se quebró un poco, para poder empezar a sanar. El invierno llegó despacio, cubriendo la mansión Langford con su habitual calma, pero ya no era una calma vacía. Ahora, el silencio estaba lleno de cosas pequeñas. El sonido de un lápiz en el papel, el eco suave de pasos sin miedo, una risa ocasional detrás de una puerta entreabierta. Margaret seguía allí, como siempre, sin esperar aplausos, solo presente, solo firme. Una mañana, Noah amaneció con fiebre. Al principio parecía algo leve, pero pronto la preocupación llenó la casa. El médico vino, el personal se movilizó y Víctor simplemente se quedó quieto. Se sintió impotente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Caminaba por el pasillo cuando escuchó una voz familiar. Se acercó sin hacer ruido. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Dentro, Margaret sostenía la mano de Nathan y le hablaba con una calma que llenaba la habitación entera. A veces, cuando alguien está débil, el amor de los otros lo mantiene fuerte. Así se camina juntos, aunque uno no pueda andar solo. Víctor no entró, se apoyó en la pared, cerró los ojos, no dijo nada, pero dentro de él algo se rompió para finalmente comenzar a reconstruirse. Noah se recuperó. Día tras día fue volviendo a la normalidad, y en ese mismo tiempo Víctor empezó a cambiar. Comenzó a sentarse a la mesa, a escuchar, a estar. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, se acercó a Margaret. «Usted no es una niñera», dijo él con voz sincera. «Usted es lo que esta casa necesitaba, lo que yo no supe buscar». Margaret sonrió, sin orgullo, solo con esa misma paz que traía desde el primer día. «Solo les recordé cómo era sentirse en casa, señor Langford». No dijo más. Pocas semanas después, dejó una carta sencilla sobre la mesa de la cocina.
Gracias por abrirme la puerta. Me voy tranquila, sabiendo que el amor ya no falta aquí. Se fue sin hacer ruido, como había llegado. Pero en la casa quedó su huella. En el salón principal, Víctor colocó una fotografía. Margaret sentada en el jardín, con Noah y Nathan abrazándola por los hombros. Una imagen sencilla, pero verdadera. Y años más tarde, cuando alguien le preguntaba a los gemelos quién les enseñó lo más importante, siempre respondían sin pensar. Margaret Evans, la mujer que no gritó, no huyó, no se rindió y lo cambió todo.